Muy bien. Ya hemos visto lo que es las cuentas de activo, lo que hemos visto de las cuentas de pasivo. Ahora nos faltaría ver las cuentas de patrimonio y por último las cuentas de resultado, que son las cuentas que más se revisan en el caso de impuestos, ya que hablamos de ingresos y hablamos de gastos. Muy bien. Entonces, el tema de patrimonio es bastante corto. Casi se hace énfasis solo a algunas cuentas, de hecho solo a dos, tres en el mejor de los casos. Y después nos pasamos directamente a lo que son los resultados, ¿ok? A cuentas de resultado. Muy bien, como pueden ver en pantalla tenemos un contenido, tenemos un objetivo, obviamente todo con enfoque tributario. Muy bien, no tenemos que perder el horizonte, por así decirlo. Entonces, en las cuentas de patrimonio, como ustedes ya lo conocen, existen cuentas más significativas que otras, como ser los aportes por capitalizar, el capital social, reservas, que son las cuentas que yo creo y según el libro, a lo que estaba viendo, también son las cuentas que más resaltan en la familia del patrimonio. Muy bien, entonces, las recomendaciones son obviamente igual que las anteriores, ¿no? Las cuentas, que son aportes por capitalizar, capital social como les decía, y en este caso extraordinario añaden lo que es el libro de asamblea de accionistas y registro de emisión de acciones, utilidades y reserva legal, y por último algunas fórmulas, llamémosle, para que cuadre, por así decirlo, por un lado la revisión, la doble partida, ¿no? Entonces, hablaremos por las cuentas, perdón, por los aportes por capitalizar, ¿no? Como dice su nombre, por capitalizar. Son aportes de los accionistas que en algún momento de la gestión, en algún momento de la actividad, realizan incrementar su aporte de capital por cierto monto, ya sea en dinero, ya sea en bienes o en inmuebles, ¿verdad? Porque existen varias maneras de colocar el capital. En este caso, al hablar de en general, tenemos que hacer énfasis a esos tres. La parte del el efectivo, la parte de los bienes y bienes inmuebles, que estaríamos hablando quizás de edificios, terrenos, en alguno de los casos. Muy bien. El libro nos dice que debemos contar con una integración, sobre todo documentada, que argumente el movimiento de la cuenta, desde su origen y de preferencia demostrar los depósitos que dan como resultado el importe que se reporta en el balance general. Muy bien. En pocas palabras, que el incremento del aporte de capital esté documentado y de hablar del efectivo, en este caso, que existan depósitos, documentos fehacientes que demuestren la integridad de estos aportes por capitalizar. Segundo, nos dice que es recomendable que el socio que efectúa el aporte cuente con la documentación que demuestre el origen de los importes que está aportando, es decir, que está incrementando, porque eventualmente la administración tributaria podría requerirle tal información. Esta parte de acá es bastante peculiar, llamémosle, porque cuando las cifras, ya sea de cualquier aportes, incremento de capital, transacciones, etcétera, etcétera, cuando los montos ascienden a montos realmente altos, lo que hace la administración tributaria, y no solo la administración, también el banco, hace un estudio del origen del dinero, del efectivo, ¿no? Es por eso que acá recomiendan que la persona que esté incrementando cuente con documentación de cierto modo, cual demuestre que de dónde está viniendo el dinero, ¿no? Ya sea por herencia, ganar utilidades de su empresa, es el aporte de varios accionistas, ¿no? Cual sea el caso, que demuestre de algún modo el origen de ese dinero, ¿no? De dónde ha venido, cómo ha llegado ese monto, por así decirlo. Quizás es un poco, como les digo, peculiar
solicitar esta información, pero la administración tributaria en ocasiones suele requerir la información también, ¿no? Supongo que como agente de información, de información, la verdad, ¿no? Y por último nos dice que el tratamiento contable de los aportes por capitalizar esté correctamente realizado. Desde los importes, desde el typeado, ¿no? Y así también en las cuentas, ¿no?, que manejamos en la contabilidad. En este caso, la cuenta aportes por capitalizar, que va a ser trasladado cuando se efectivice al capital pagado, ¿no? La contracuenta, por así decirlo. Entonces, en las cuentas aportes por capitalizar simplemente tenemos que ver el tratamiento contable, que esté utilizando las cuentas de manera correcta, a cuánto asciende dicho importe, que el asiento se cierre correctamente, ¿no? Pero sobre todo que cuente con documentación. Y obviamente, dependiendo cuál es su aporte en efectivo, en bienes, inmuebles, cual sea, dependerá mucho cómo lo esté aportando, ¿verdad? Porque si hablamos, obviamente, no tenemos que perder el enfoque tributario. Si hablamos de dinero y demás, no hay algo que tenga que tributar, no tiene obligaciones, nada. Pero si hablamos ya de bienes, algo que bienes tangibles, activos tangibles, por así decirlo, seguramente tendrá obligaciones con diferentes entes, con la alcaldía, seguramente en algún punto con la administración tributaria, anualmente, ¿no? Entonces, mucho depende de qué tipo de aporte esté capitalizando. Y la segunda cuenta, capital social. El capital social todos lo conocemos, ¿no? Es el importe de capital con el cual ha dado inicio, ha dado apertura a esta empresa, o en la gestión ha dado balance de apertura, o en todo caso en el balance general de cierre, ¿no? Que dice que debe ser el mismo que está autorizado en la escritura de la constitución del ente económico. Como ustedes sabrán, el capital social no se toca, ¿verdad? Esto obviamente hablándoles a niveles de contabilidad, a niveles de información tributaria en algunos casos. ¿Por qué? El capital social, si bien va a incrementar, va a haber incremento de los accionistas, de los socios, para que incremente este capital, existe una cuenta, como acá dice, ¿no? Aportes por capitalizar por un lado, y que se va a trasladar al capital pagado, ¿no? Pero el capital social tiene que ser el mismo monto, el mismo importe con el cual se encuentra también en la escritura de constitución del ente económico o del ente, ¿no? Tiene que ser el mismo, no puede variar. Si quieren modificar el capital social, tiene que haber otro documento, tienen que dar inicio a trámites o un nuevo documento en el cual se exprese que el capital social está ascendiendo a otro importe o está descendiendo, en el peor de los casos, a otro importe, pero tiene que existir otra escritura, ¿no? No pueden mezclar o no pueden sumar el capital social año tras año. Este año 1000, al año mi capital social es 2000, al otro año 3000, no. Porque existe una escritura, ¿no? Existen documentos que en el momento en que tú, por una mala contabilidad, porque haber registrado mal o porque no les enseñaron bien, en el momento que hagan esto van a tener muchos problemas. No solo con la administración tributaria. Posiblemente también confunda empresas y otras entidades que están regulando, ¿no? Eso por un lado. Por otro, como dice acá, si por error se registrase un importe mayor a lo que está en la escritura, es necesario modificar la escritura de constitución, a efecto que se amplíe el monto del capital autorizado, como les decía, o en el peor de los casos, menor, ¿no? El capital pagado en algunos casos suele ser menor al autorizado, y la diferencia entre ambos es el capital por pagar. Entonces, aquí ya estamos hablando por un lado por el capital pagado, que es aportes por capitalizar, que se cierra contra el capital pagado, y hablamos de un capital autorizado, que es decir, con el que se ha dado inicio en las escrituras de la constitución de la empresa.
¿no? Y que la diferencia entre lo que es iniciado tu capital con lo que estás añadiendo o incrementando, ¿no? La diferencia entre ambos tiene por nombre capital por pagar. Y en una nueva escritura, si es que así lo desean los socios, tienen que realizar otra escritura con el monto ya capitalizado. Entonces ya sumas tu capital social con el capital que has pagado, que se ha concretado, y nace una nueva escritura con un nuevo importe, por si acaso. Y por último, nos dice que el importe del capital siempre es divisible en cifras enteras, nunca decimales, nunca. Siempre tiene que ser números enteros. Esto es la última recomendación. Entonces, bastante sencillo el trabajo de la revisión, del análisis del capital social. Si nos vamos a un papel de trabajo, revisando la cuenta del capital social y demás, nos podemos encontrar con cierta información, por así decirlo, ¿no? Obviamente, pero lo más importante y característico de esto es que tiene que estar respaldado con la escritura. ¿A qué me refiero? En este caso, obviamente, estamos hablando de un banco, pero a pesar de que el banco tiene un monto, también está respaldado mediante una carta. En este caso, según la ASFI, según sus números, sus códigos, bla, bla. En nuestro caso, hablando de una empresa comercial, tendría que estar acá escrito las escrituras con el que se ha iniciado la empresa y seguramente tendrá fecha, tendrá algún número que identifique al documento, obviamente, ¿no? Y obviamente que resalte la fecha en la que la escritura de ese documento se han firmado, obviamente, al pie de página o todos los accionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y si este capital, obviamente, que es la formación de varios aportes o bien de una persona, dependiendo del caso, como podrán ver acá dice, dividido en 170 y millones de acciones ordinarias. En el caso de nosotros, obviamente, dependiendo cómo esté conformado el capital, si son cuántos accionistas, si ha salido a la venta del público, si es acciones ordinarias, dependiendo cuál sea nuestra situación, en el mejor de los casos también tiene que estar expresado de la siguiente manera y también ayuda mucho saber el valor unitario de cada acción. Muy bien. Y así sucesivamente tenemos otros dos ejemplos que habla sobre un capital pagado. Es decir, ha existido un aporte por capitalizar. Ha incrementado su capital. Pero el nombre es capital pagado. Que a fecha 2019, obviamente 2 años después de que se dieron las escrituras, ¿no? Ahora está conformado el nuevo capital pagado por cierto monto que corresponde a tantas acciones, a un número de acciones, a una fecha exacta y por cuánto asciende, ¿no? Entonces, en nuestros papeles de trabajo, si es que tenemos la información, obviamente la podemos obtener y si amerita el caso, la situación, pues podemos mostrar de esta forma cómo está conformado su capital social. Porque una cosa es saber a largos rasgos a cuánto asciende su capital y nada más. Pero qué tal si dentro de ese capital hay un montón de personas o bienes, inmuebles, ¿no? No sabemos. Entonces es bueno desglosar también quiénes son los propietarios de estas acciones. Por si en algún momento, ¿no? En algún momento de la auditoría tienen que hacer algún cruce de información, alguna persona que esté, qué sé yo, no está cumpliendo sus obligaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es para ahorrar trabajo, porque como ustedes saben, la auditoría fiscal o tributaria es una rama de la auditoría, ¿no? En una auditoría financiera también se puede realizar una fiscal tributaria, pero en algún momento vamos a tener que cruzar información con otro tipo de auditoría, ¿no? Más que todo para eso se los digo. Y si volvemos al texto, nos muestra que en el tema de capital social nos dan solo esas 3 recomendaciones.
por cuánto está en las escrituras, a cuánto asciende si en caso quieren modificar el capital social, la escritura, el documento de respaldo, y que nunca debe existir decimales, nada más. Son bastante cortos, bastante sencillos de revisar, la verdad. Por último nos dice, o bueno, no por último, ya finalizando, nos dice un libro de asamblea de accionistas, ¿no? Y además el registro de emisión de acciones. Aquí nos dice que la administración tributaria podría solicitar dicho libro de la asamblea, así también como el registro de acciones durante un proceso de investigación, ¿no? También nos dice que en varias empresas se detecta que no tienen emisión de acciones. Mucho menos cuentan con un libro de registro de acciones. No obstante, ¿no? Que vienen operando desde varios años. Es decir, no se sabe cómo está conformado o a quién han emitido, porque en el registro de acciones obviamente está nombre y apellido, la cantidad de acciones, a cuánto asciende cada acción, ¿no? Y es lo que les decía con el papel de trabajo. Si nosotros podemos obtener esta información del desglose del capital social, el número de acciones y a cuánto asciende cada uno, es mucho mejor porque se han dado estos casos, que no cuentan con un documento de donde llevan el registro, cómo está conformado las acciones, tal vez lo manejan no a detalle, ¿no? Sino a una información muy generalizada, tal vez, ¿no? Y por último, que se debe tener el registro de las acciones nominales, ¿no? Pero aquí dice, se debería, pero la vida real es otra. Muy bien. Luego nos dice por último, utilidades y reserva, las utilidades y la reserva legal. En este punto ya debemos contar con la integración de las utilidades acumuladas por un lado y la reserva legal por cada periodo de imposición. Ahora, esto de las utilidades, obviamente, las acumuladas dependerá mucho si tenemos superávit o déficit en esa gestión. Lo que sí, la reserva legal, como todos sabemos, lo realizamos al final de cada gestión, cuando ya tenemos los importes de ingresos totalizados, gastos totalizados, ¿verdad? La reserva legal es un porcentaje que se debe realizar anualmente para, como su nombre lo dice, para reserva, ¿no? Por si en algún momento sucede algo imprevisto posiblemente, ¿no? Es obligatorio esta reserva legal, ¿no? Y las utilidades, como les digo, dependerá mucho si existe utilidad o no en la gestión. Ahora, nos habla de unos balances falsos, que es lo que nos vamos a encontrar muy seguido, se van a encontrar mucho con esto, o que están incompletos. Entonces nosotros tenemos que partir de ciertas ecuaciones contables fundamentales, como ser, a continuación nos detallan, ¿no? Que el efecto tributario de las cuentas del activo y pasivo, y en todos los casos afecta el patrimonio. Es decir, el patrimonio va a estar visto en cualquier ámbito de cualquier perspectiva que tú lo veas o estés trabajando. ¿Y cómo se expone lo siguiente? Nos muestran lo que más conocemos, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, desde el primer año. Pero también se puede entender que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio. Y por último, el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. En pocas palabras, el orden de los productos, por así decirlo, donde tú quieras colocar el activo, el pasivo o el patrimonio, de todas formas se van a ver afectados entre sí. Si revisas activos, se va a ver perjudicado el patrimonio. Si tú revisas pasivos, se va a ver afectado el patrimonio. Si tú revisas patrimonio, se va a ver afectado el activo y el pasivo. De como en la perspectiva que tú lo veas, se van a ver afectados entre sí, ¿no? Todo ello, por eso dice, repercute en la presentación y declaración de balances falsos o incompletos, y la responsabilidad de los profesionales involucrados dentro y fuera de la organización. Sobre todo esta palabra, responsabilidad. Y obviamente, nosotros al ser auditores, y si no detectamos o dejamos pasar
algún balance incompleto, falso, que no tiene integridad, nada de nada, también nos volvemos responsables si en el informe final no resaltamos que el balance presenta ciertos información falsa o incompleta y por tanto el informe tendría que ir con abstención de opinión, ¿verdad? Si nosotros no colocamos eso, nos volvemos automáticamente responsables, corresponsables de toda esta información. Y sí, seguramente nos va a caer la ley encima, ¿no? También nos dice que los errores u omisiones de cualquier tipo que presenten los estados contables a la fecha de cierre no se subsanan haciendo ajustes en el ejercicio siguiente, ¿no? Esto, de realizarlo, agrava los estados contables, pues provoca distorsiones en ambos ejercicios, es decir, del año 1 y del año 2, ¿no? Y los estados contables son falsos e incompletos cuando no surgen de registraciones en libros legales o cuando se carece de la documentación de respaldo de las transacciones, ¿no? Es decir, que en la contabilidad existen transacciones de las cuales no existe documentación de respaldo, no existen facturas, notas de venta, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, cuando no hay elementos de juicios válidos y suficientes que demuestren la veracidad de la transacción. Punto número 2. Lo que expresan cualitativamente y cuantitativamente no están respaldados por los bienes físicos a que se refieren, así como también los títulos que aseguren la titularidad de la propiedad. En pocas palabras, y se van a encontrar mucho con esto, es que los balances están totalmente cocinados, como decimos en la profesión, ¿no? La información que muestran no es real, para nada es real, dando inicio desde el capital social. Muchas empresas, aunque no lo crean, perdón, muchas empresas en La Paz, en Bolivia, cuando registran el capital social en el balance de apertura ante Fundempresas, la administración tributaria para dar inicio al negocio, muchas veces ese dinero ni siquiera existe. Es un invento, es ficticio ese monto, ¿no? No existe en realidad. Pero lo colocan para mostrar solvencia. ¿Y para qué mostrarías tu solvencia? Tal vez porque en algún momento quieras optar a un préstamo. Tal vez porque en algún punto quieras, no sé, vender acciones. Pero obviamente si esto es ficticio, lo que estás vendiendo en realidad, ¿qué es? Entonces ya uno se pone a pensar, si bien ese dinero es ficticio, no existe y solo es para mostrar una imagen de que la empresa cuenta con dinero, cuenta con solvencia, etcétera, etcétera, es para animar a tener socios, accionistas o los bancos que te presten dinero. Obviamente los bancos, aparte de pedirte la información de los balances y demás, seguramente te va a pedir que este capital social en algunos casos esté depositado en cuentas de ese banco, ¿no? Y obviamente ahí ya tienes problemas, pero muchas personas lo hacen con esos propósitos, ¿no? O piensan que le van a tener éxito realizando este tipo de información ficticia. Entonces, no hay integridad, no hay exposición, no hay veracidad de estas transacciones. Entonces, por eso se pide que esté documentado, respaldado, ¿no? En muchos casos seguramente con algún extracto bancario, circularización con el banco o con el abogado que me muestre las escrituras de constitución, etcétera, etcétera. Pero tiene que estar respaldado. Y en el caso de los bienes físicos, lo que más importa es, por un lado, la titularidad y por otros lados, que el bien físico sí exista. Porque ha tocado realizar trabajos de auditoría donde se mencionaron que contaban con cierto terreno, con cierta edificación en cierto lugar, y cuando se hizo la inspección física no existía absolutamente nada. Pero en balances aseguraban tener que incluso era un aporte por capitalizar de un socio. Pero sin embargo no existía. Entonces,
hay que tener mucho cuidado y no hay que confiarse en lo que dice el cliente jamás. Tienen que comprobar todo lo que dice. Fotos, documentos, si es necesario ir presencialmente, ¿no? Y eso ya dependerá de cada uno de nosotros. Y bueno, finalmente nos dice que la presentación incorrecta en la contabilidad y en los estados contables no es producto únicamente de fraudes, desfalcos y otras irregularidades, sino que puede ser la consecuencia de una política o técnica contable inapropiada, impropia o inadecuada, ¿no? Y es lo que más ocurre también en algunos casos. No es su intención hacer fraude, sino simplemente su contador no tiene la información necesaria o el conocimiento necesario para realizar una correcta contabilidad. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Y también nos dice que la actividad económica y administrativa de la empresa y el contexto socioeconómico en que interactúa hace que se produzcan constantes cambios en la composición cualitativa y cuantitativa de su patrimonio, ¿no? Los estados contables son portadores por la extracción de dichos asientos, bla, 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 bla. En pocas palabras, documentos originales, no fotocopias. Inspección física, cualitativa, cuantitativa. Y una correcta contabilidad es lo que va a poder dar una correcta revisión, examen tributario fiscal o cualquier tipo de auditoría que se esté realizando, ¿no? Con estas pocas cuentas se abarca lo que es la familia del patrimonio. No hay más donde revisar, no es muy extenso. Pero si hablamos de otro tipo de auditoría, posiblemente ya hablemos de la evolución del patrimonio, bla, 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 ¿verdad? Pero con este enfoque que nosotros tenemos es limitativo, como sabrán. No tenemos que, nuestro alcance tiene que ser específico. No podemos abarcar otros temas. Muy bien. Y por último, las cuentas de resultado, el capítulo número 15. El capítulo 15 es bastante extenso y es justamente porque en el ámbito tributario es donde más vamos a realizar énfasis, en los ingresos y en los egresos. Aquí vamos a ver diferentes tipos de ingresos, diferentes tipos de gastos, ¿no? Pero sobre todo vamos a ver las observaciones que existen en diferentes análisis, revisión de documentación, obligaciones del sujeto pasivo, para que nazcan estas observaciones. Y lo que más nosotros nos importa saber es qué tipo de observaciones pueden salir de este examen de los ingresos y los egresos. Bien, el contenido lo tienen, seguramente tal vez ya lo han visto o lo están viendo con la licenciada. El objetivo lo mismo. Ahora, obviamente, si hablamos de ingresos y gastos, tenemos también que hablar de la norma tributaria. Lo que más va a resaltar, la ley 2492, la ley 843, el decreto supremo 24051, ¿no? Y todo lo que está dentro de estos libros. Muy bien. Tenemos que tener conocimiento exacto, si bien no de la norma, pero por lo menos de lo que dice la norma, ¿sí? Como dice acá en este capítulo, no corresponde publicar la compilación de la norma tributaria, ¿no? Eso sería un trabajo insulso. Lo que nosotros tenemos que ver acá es exactamente realizar énfasis en algunos conceptos fundamentales para el análisis de casos prácticos cuyo resultado ha sido el pago del defecto de el impuesto IVA, IT, IOE, IJ, etcétera, etcétera. ¿Ok? Primero vamos a empezar con todos los gastos. En este caso, denominado gastos corrientes. Existe una regla general. Existe una regla general dentro del concepto de los gastos, ¿no? De los gastos operativos.
También vamos a pasar y hablar de los gastos operativos, pero en compra de bienes, servicios a personas naturales, inscritas en regímenes especiales y demás, ¿ok? Pero vamos a hacer énfasis en lo que conocemos en empresas comerciales sobre todo, porque si no, vamos a hablar de diferentes tipos de empresas y nunca vamos a acabar, ¿ok? Ok, ahora nos dice gastos operativos. Nos dice que en el caso de los gastos corrientes, también será deducible todo otro tipo de gasto directo, indirecto, fijo, variable de la empresa, necesario para el desarrollo de la producción, o sea, que tenga gastos con el rubro de la empresa, que no tenga un gasto directo, es decir, que sea un indirecto, combustible, agua, energía de luz, gastos administrativos, etcétera, etcétera. Todos esos gastos por promoción, publicidad, energía, agua, luz, producción, fijos, indirectos, variables, etcétera, etcétera, se denominan gastos corrientes. ¿Ok? Gastos corrientes. Si hablamos de compra de bienes y servicios, estamos hablando de las compras de bienes y servicios hechas a personas naturales no obligadas legalmente a emitir factura, o notas fiscales o documentos equivalentes. Se demostrará mediante los documentos y registros contables respectivos debidamente respaldados con fotocopia de cédula de identidad y el número de identificación tributaria. Esto cuando hablamos de compra de bienes o compra, adquisición de servicios. ¿A quiénes? A personas naturales. Aquellas que no están obligadas a emitir factura, simplemente podemos respaldar con una fotocopia, dice, de carnet de identidad o número de NIT del vendedor, obviamente. Ahora, tenemos aquí un concepto bastante interesante y es lo que veíamos cuando hablamos del formulario del IUE. Los conceptos que no son deducibles. Y acá ya hablando con la norma nos da varios ejemplos de aquellos gastos que no son deducibles. Obviamente esto está en el libro de la licenciada y ustedes pueden ver uno por uno todos los tipos de gastos que no van a ser deducibles y en muchos casos se van a respaldar en artículos exactos de leyes exactas para que ustedes puedan ver quizás una información más ampliada. En este caso vamos a hacer énfasis algunos unos que otros, no todos, ¿no? Por ejemplo, como dice acá el inciso A, los retiros personales del dueño o socios no son deducibles, ni los gastos personales o de sustento del dueño de la empresa o de los socios, ni de sus familiares, es decir, facturas, gastos de los socios de los dueños, en pocas palabras. Ninguno que hable de gastos personales, alimentación, comida, supermercado, ropa, ninguno de esos va a ser deducible. También nos dice otro acá que los gastos por servicios personales, en los que no se demuestre el cumplimiento del régimen complementario al valor IVA, ¿no? Al valor agregado correspondiente a los dependientes, es decir, aquellos gastos por servicios personales, perdón, por servicios en los que no esté el régimen complementario, lo que hablamos nosotros del RC IVA, en pocas palabras, ¿no? Servicios personales se refiere quizás a la contratación de personal, puede ser eventual, fijo o de planta, como algunos lo conocen, ¿no? Pero que este gasto, que a pesar de que indique que es por servicios y demás, ¿no? Aquellos que no demuestren que cumpla con las normativas que aplica el régimen complementario, no son deducibles. Y esto es lo que generalmente muchos realizan, ¿no? Quieren hacer deducible el pago por servicios, pero de aquellas personas que puede ser contratos eventuales que no figuran en planillas, aquellos a los que no se hace una retención, etcétera, etcétera, ¿no?
pero muchos lo quieren volver deducible, pero en este caso no amerita, no aplica. Después, quieren hacer deducible el impuesto sobre las utilidades de las empresas. También quieren hacer deducible, o bueno, en este caso obviamente no son, pero su intención es de amortizar la amortización de derechos de llave, marcas de fábrica u otros intangibles similares, salvo en los casos en que por su adquisición se hubiesen pagado un precio. Su amortización se sujetará a lo previsto en el artículo 27 del presente reglamento. Tampoco es deducible colocar, ya sea por la fama que se ha llevado, ¿no? Tu empresa o la marca de la fábrica, ¿no? A menos que se haya pagado efectivamente un cierto monto por dicho concepto. Y si lo has hecho, pues revisamos el artículo 27 en esos casos. Las donaciones o sesiones gratuitas, ¿no? Las previsiones o reservas, las depreciaciones, ¿no? El valor de los envases deducido a base imponible, las pérdidas netas provenientes de operaciones ilícitas, intereses pagados por los capitales invertidos. Todos estos puntos, lo que ellos quieren es volverlo deducible, pero no van a poder ser por ninguno de los casos. ¿Ok? Son varias, a veces, ¿cómo se diría? Conceptos que no lo vemos día a día, ¿no? Por ejemplo, el inciso de acá. En el sector de hidrocarburos, el factor de agotamiento, ¿no? Son casos bastante extraordinarios quizás, o para los que están en el rubro obviamente lo dominan a la perfección. En mi caso obviamente este factor de agotamiento no lo conozco, no sé a qué se está refiriendo. Tal vez la explotación del suelo, hasta eso me puedo llegar a imaginar, ¿no? Agotamiento. Pero son casos extraordinarios, ¿no? Entonces hay que leer la norma, tenemos que estar al día, por así decirlo, dependiendo de nuestro cliente, a qué se dedique, cuál es su rubro, ¿ok? Pero hay que conocer bien para poder hacer algo deducible o no deducible en el peor de los casos, ¿no? Ahora sí vamos a ver un enfoque tributario, un poco caso práctico, que ya hemos visto hace varias semanas, hace varias clases atrás, incluso meses, que son observaciones a cuentas de resultado. Obviamente si hablamos cuentas de resultado ya estamos hablando obviamente de los ingresos y gastos. Ahora, nos dice que al analizar cualquier cuenta de los rubros de los ingresos y gastos, debemos enfocar nuestra atención en los ilícitos tributarios y nada más que tributarios. Pero para analizar o tener este enfoque tributario, debemos considerar que cualquier error u omisión repercute en dos estados financieros, que son el balance general y el estado de resultados. Tiempo atrás nosotros hemos visto lo que es el recurso de alzada o recursos jerárquicos, ¿verdad? Hemos visto cómo en el libro incluso tenían que una práctica de buscar las famosas ARIT, ¿no? Ya hablando, creo uno era de la Universidad de San Andrés, uno que hable de agropecuaria, el otro que hable de diferentes temas. Lo que más nos importa a nosotros es, obviamente, ilícitos tributarios, omisiones de pago, evasiones, ¿no? Temas de integridad y exposición, ¿no? Incumplimiento de deberes formales. Eso es lo que nos importa y nada más. Pero sobre todo, una vez detectando esto, nosotros tenemos que automáticamente deducir a qué impuesto está siendo afectado, cuántos, cuáles y a cuánto asciende este dicho impuesto observado, ¿no? Y obviamente el efecto en los estados financieros ya sabemos que por lo general y siempre va a repercutir en el balance general, en el estado de resultados. Y si influye en el estado de resultados, va a influir en el balance general. Y si está en el balance general, va a influir en el estado de resultados. Muy bien. Como hemos visto acá, este cuadro resumen, tal vez muchos se recordarán, ¿no? Hacíamos mención al sujeto pasivo, que se le estaba observando, y
qué impuestos estaban observados, qué ilícito cometió y el efecto en los estados financieros. ¿No ve? Por último, y a partir de acá en adelante, vamos a ver todo lo que son casos prácticos, pero sobre todo las observaciones que se realizan en diferentes análisis de cuentas. Y la mayoría, si se han dado cuenta, son cuentas de gasto, sobre todo. Porque en las de ingreso, generalmente, no hay mucha complicación saber de dónde provienen tus ingresos, sino los gastos es donde ascienden más los problemas. ¿Por qué? Porque todos quieren mostrar que los gastos son mayores a sus ingresos. Todos quieren hacer gastos deducibles. Todos quieren que el gasto sea mayor al ingreso. Todos quieren exponer y mostrar en estados financieros que tuvieron pérdidas, ¿no? Ese es el objetivo de hoy en día que tienen todos en su mentalidad. Quiero mostrar que tengo pérdidas, pérdidas, pérdidas y pérdidas cada año, ¿no? Esa es la mentalidad que se tiene. Es por eso que existe un mayor control en todas aquellas cuentas, más que todo que hablan sobre los gastos. Porque de los ingresos, si bien muchos no van a querer mostrar el 100% de lo que ingresa, de lo que ganan, ¿no? La única fuente de ingreso, por así decirlo, es de su rubro, a lo que se dedica. Muy pocas empresas tienen una gran variedad de ingresos, ¿no? Lo que llamamos nosotros diversificación, ¿no? Muy poco, pero más que todo son los gastos. Entonces, a continuación, vamos a hacer simplemente una introducción a lo que vamos a ver la próxima clase, la última clase, que habla sobre casos prácticos. Como pueden ver acá, nos da un encabezado, por así decirlo, pero sobre todo quiero que hagan énfasis en esto. La solicitud de documentos, en pocas palabras, lo que ustedes pueden llegar a solicitar en algún momento. Obviamente esto está visto desde el enfoque desde la administración tributaria. Si hablamos de una auditoría, obviamente que no trabajamos en el área gubernamental, también podemos solicitar la misma información, tal vez con algunos limitantes, pero un 80-90% vamos a solicitar lo mismo. Y al igual que este cuadro resumen, ustedes tienen que realizarse, porque en el momento que ustedes, como dice acá el título, documentos entregados, ¿no? Tienen que registrar si se les entregó, si les dieron parcialmente o definitivamente no les entregaron. Y adicional a esto, sería bueno que al final del documento, quizás acá, en la última parte, se coloque la fecha en que se les está entregando, la hora, quién les está entregando, bajo qué modalidad les están entregando. Tal vez el archivador ya está roto o no, o qué sé yo, les están dando digitalmente alguna cualidad, algo seguramente hay que anotar dependiendo cómo se les esté dando, si se les está dando en fotocopia, como dice acá, observación y aclaración. Has solicitado dichos formularios y te los han integrado impresos. En otros te han dado original y en otros te han dado fotocopia. En otros te han entregado fuera de plazo. En otros directamente ya ni te han entregado, ¿no? Entonces es bueno siempre anotar cómo te están dando, quién te está dando, en qué fecha te están dando. Porque esta solicitud de documentos tú lo puedes hacer en fecha 1 y te lo pueden entregar en la misma fecha, o lo general es en una fecha 2, en una fecha 3 y así sucesivamente. Pero la fecha es tan importante porque en el momento de que su superior revise su trabajo, va a decir, ¿y por qué no te han dado hasta ahora esta documentación? ¿Cuándo has pedido? ¿No? Entonces, si vos no tienes una fecha, tu superior tal vez va a pensar que ni siquiera, es que tal vez ese mismo día recién has pedido, ¿no? Entonces es bueno registrar en qué fechas preparas el documento de solicitud de documentos, en qué estado te están entregando, si te han dado todo parcial o no te han entregado,
y al final del documento hacerle firmar a la persona encargada que te tiene que dar los documentos, que firme como constancia de que efectivamente te está dando ciertos documentos, otros no te ha dado o te va a dar recién, ¿no? Entonces, es bueno que se hagan este documento siempre obligatorio. Y llénense de pruebas, porque como auditores nos tenemos que almacenar de pruebas, evidencia, respaldos de que mi trabajo es eficiente, es bueno, pero sobre todo lo estoy haciendo en el tiempo establecido que amerita toda la auditoría. Muy bien, entonces, antes de que se vayan, voy a tomar captura de la asistencia